Tenemos el gusto de recibir en esta mañana de lunes al ingeniero Sebastián Riffel, del estudio Elizalde Riffel. Seba, querido, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Silvio? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, nosotros disfrutando la mañana. ¿Vos en Entre Ríos? Sí, acá en Entre Ríos, una mañana un poquito fría y sobre todo con mucha cerrazón, mucha niebla, Mucha humedad, pero ¿no? bueno, mucha humedad. Venimos de prácticamente del viernes hasta ayer a la tarde ha estado lloviendo, unos 40 milímetros, una lluvia muy linda en toda la región acá de la costa oeste del Paraná, cerca de Paraná. Ujú. Así que bueno, muy contento con la lluvia y bueno, arrancando la semana. El otro día, lo compartíamos el miércoles en Acorral, pudimos charlar con tu socio, nuestro querido amigo, el ingeniero Elizalde, y hablábamos de cómo afectaba la pandemia al asesoramiento. Me gustaría abordar con vos el tema de cómo afecta, cómo sigue afectando esta pandemia, en este caso a las estructuras productivas, a las distintas ramas de la actividad de producción, cría, recría, engorde. ¿Cómo ha ido afectando, cómo ha ido infectando el coronavirus a estos procesos productivos en la Argentina actual? Seba, ¿querés meterte ahí? ¿Tenés ganas? Sí, cómo no, cómo no. Mirá, acabamos de hacer un estudio que salió publicado estos días, donde nosotros habitualmente analizamos los negocios ganaderos, tanto de cría, diferentes planteos de recría con terminación a corral, y Ujú. el engorde a corral propio sin recría previa. Lo analizamos todos los años, por allá por el mes de marzo, y lo comparamos contra el marzo del año anterior. Este año hicimos lo mismo, hasta marzo de este año, o sea, previo al coronavirus. La fecha que tomamos de corte es 15 de marzo. Te diría que los resultados económicos de todos los planteos eran muy similares a los del año anterior, con un resultado positivo en todos los casos, pero en valor absoluto algo menos, en un resultado menor en dólares, ¿sí? Tanto Ujú. por cabeza como por hectárea. Básicamente por la gran devaluación que sufrimos a partir de las PASO del año pasado. Pero hasta marzo los resultados eran muy favorables. ¿Qué pasó del 15 de marzo al 15 de mayo, donde hicimos este nuevo análisis? Bueno, ya llevábamos prácticamente en ese periodo 2 meses del efecto del coronavirus, de la pandemia, Ujú. y lo que pasó es lo que todos conocemos, que bueno, básicamente aumentó el tipo de cambio. Hablando del tipo de cambio oficial, mucho más aún lo hizo el tipo de cambio el dólar blue o el contado con liquidación. Aumentó el precio del ternero, aumentó en un 8% el precio del ternero mayo respecto a marzo, y bajó el gordo, tanto el ternero gordo como el novillo, en la misma proporción, prácticamente bajó un 5%. Todo hablando de valores corrientes. Este cambio en las variables, básicamente aumento en el tipo de cambio, aumento en el precio del ternero y caída en el precio del gordo, generó modificaciones en los resultados económicos de todos los planteos ganaderos, a tal punto que te diría que hoy la cría, con los números actuales, es la que queda un poquito mejor posicionada. Los planteos de cría obtienen un resultado económico, por ejemplo, hablando de Cuenca del Salado, alrededor de entre 85 y 90 dólares por hectárea, que es básicamente lo que genera pagar un costo de oportunidad en la tierra. O sea, pagan un costo de alquiler y salen hecho, pero antes no pagaban ni siquiera el costo de alquiler. Esto quiere Y decir, todos los perdón, plan... Sebastián, esto quiere decir que aquel que va a alquilar campo para hacer cría en la provincia de Buenos Aires, en la cuenca del Salado, que es la zona más fuerte de cría en toda la Argentina, hoy empata. Hoy empata, que no es poco porque te diría que la serie histórica que tenemos de los últimos 10 años, solamente en 2 de esos 10 pudo llegar a un valor como el que tenemos hoy, que es empatar. Es decir, es muy difícil a la actividad cría poder sacarle una renta por encima del costo oportunidad de la tierra, ¿sí? Uno se pregunta por qué tanta gente sigue haciendo cría. Bueno, los factores son diversos, pero la realidad es que la cría es una actividad que paga hoy un costo de alquiler y netea
ahí está el resultado en cero. Ahora bien, el resto de las actividades, todos los planteos de recría y terminación, que hasta el mes de marzo, con las variables que teníamos, eran muy positivos, hoy por la relación de compra-venta, que es muy desfavorable, y por un aumento en el tipo de cambio, te diría que depende de la intensificación de ellos, también tienen un margen que apenas pueden pagar el costo de oportunidad de la tierra. Ese costo de oportunidad de la tierra es muy distinto en un campo en Ayacucho, que yo recrío arriba de una promoción de raíz o pastura de festuca trébol blanco, donde el costo de alquiler es de 70 kilos de novillo, pero lo paga, o en un campo agrícola, por ejemplo, en Trenquelauquen, Rojas, donde quiera, que el costo de oportunidad de la tierra va a ser 12 quintales o 13 de soja en Trenquelauquen, 18 quintales de soja en Rojas, por ejemplo, y en esos casos los planteos apenas pueden llegar a pagar el costo de oportunidad de la tierra. Cuando nos metemos en el negocio del feedlot, netamente, aquel corral que no hace recría previa, con esta variación en la relación de compra-venta, los resultados se hacen negativos. Si nos ponemos a profundizar un poquito más en el negocio del feedlot, yo te diría que determinadas categorías, como puede llegar a ser la ternera hembra, que hoy hay un diferencial bastante importante respecto del macho, o eventualmente el engorde de los terneros volando, que en los últimos años ha venido siendo un poquito la que defiende más el resultado dentro de esta actividad, son las únicas dos categorías que pueden tener un margen neutro o levemente positivo. ¿Sabés lo que estoy viendo en el feedlot como incorporación de último momento por parte de aquellos que ven lo que vos estás planteando? Un ternero cada vez más lejos de su posibilidad, ir a buscar alguna vaca tipo manufactura como para cambiarla de categoría. ¿Lo percibís? ¿Lo notaste en este último, por lo menos en esta última quincena? Sí, lo percibimos no tanto de parte de nuestros clientes de ir a buscar esa categoría al mercado, o sea, de comprarla, pero sí en el negocio interno. ¿Sí? Todas las empresas que tenemos vacas vacías de los tactos, la opción era venderla como estaba, que es una manufactura, o a veces una conserva, y cuando analizamos el negocio de encerrarla en un corral, da muy favorable. Entonces, sin ir a comprarla al mercado, porque la tenemos, la estamos encerrando en muchos casos. Ese negocio de cambio de categoría justamente es lo que no le pasa al ternero, es tener una compraventa muy favorable, a pesar de que el costo del kilo producido en la vaca de engorde es muy alto. Claro. Estamos hablando de costos del kilo producido que están muy cerca de los entre 90 y 100 pesos. Pero ese cambio de categoría, de pasar una vaca de 48, 50 pesos a prácticamente una vaca de 72, 73 pesos el kilo, porque es una vaca muy bien terminada, obviamente genera un resultado positivo. Seba, yo te diría, sí. ¿Me permitís hacer una pausa y seguimos charlando con vos? Porque además me gustaría, porque esta es la foto, ¿no? Esto es lo que nos pasa ahora. Pero aquel que toma la foto sigue trabajando y probablemente cuando tenga que vender lo que empiece a producir ahora en condiciones adversas complicadas, tenga desde la película otra foto a futuro. Yo no te pido que hagamos futurología, porque no nos interesa eso, generalmente es errático hacerlo, por lo menos en función de los resultados que vendrán más adelante, pero por lo menos tratar de ver un poquito más allá y sin números proyectados poder tratar de entender hacia dónde vamos, ¿te parece? Cómo no, perfecto. El ingeniero Sebastián Riffel en esta mañana de Mercado Visión, charlando en la mañana de lunes con todos ustedes también. Seguimos compartiendo esta mañana de Mercado Visión aprovechando al ingeniero Sebastián Riffel de Elizalde Riffel. Seba querido, bueno, excelente trabajo que han hecho para tratar de entender dónde estamos parados, para sacarle una foto a la realidad en medio de esta pandemia que sin duda ha modificado las estructuras ganaderas, más allá de tener una actividad que por lo menos se sigue moviendo, ¿no? Este no es un dato menor ni para despreciar en el contexto. Sí, yo te diría, no solo que es una actividad que se sigue moviendo, sino que como mencionábamos anteriormente, hoy la ganadería, casi todos los planteos, salvo el engorda corral en algunas categorías,
paga todos sus costos directos y paga el costo de oportunidad de la tierra. Quiere decir que es una actividad que prácticamente empata, pero hoy hablar en el mundo, en este contexto mundial, y ni hablar en el contexto nacional, que haya un negocio que no pierde plata, que al menos sale hecho, es muy difícil de poder encontrar otros ejemplos. Yo te diría que estamos en el medio de un proceso que obviamente, como bien dijiste antes, vamos a ver qué termina pasando con esta película, pero hay algunas variables o cosas que nos indican que esto puede modificarse. Primero nos preguntamos por qué el ternero de invernada subió de marzo a hoy en la magnitud que tuvo ese impacto. Es decir, a marzo teníamos un ternero que valía en promedio 105 pesos, hoy vale 115, y cualquier remate uno puede ver 120, 125, 130 pesos. Uno se pregunta, con un ternero de invernada 120 o 130 y un gordo, hablemos de un ovillo a 95, hablemos de un ternero de 300 kilos a 105, 108, precio máximo, más gasto, menos gasto, es inviable el negocio. Entonces, ¿por qué el ternero subió? Y básicamente subió porque todo el mundo que vende una jaula de gordo tiende a cubrirse ante un escenario que ya se lo imagina porque lo hemos vivido, emisión monetaria en forma descomunal, obviamente alguna cobertura tiene que tomar, y quedarse calzado en Hacienda es una posibilidad de revancha que tiene para cuando realice ese negocio hacia adelante. Yo creo que eso es lo único que justifica la suba del ternero que hemos visto estos últimos 2 meses. No hay una cuestión técnica que lo pueda justificar. Quien esté pagando hoy un ternero 115, 120 o 130 pesos, no lo está haciendo porque piensa ganar plata en este momento. Lo hace para cubrirse y que el año que viene, cuando llegue a realizar ese producto, tiene la expectativa de que haya un aumento de precio porque se supone que el mundo se puede encontrar en mejores condiciones. Lo que vos estás marcando, Sebastián, perdón la interrupción, ¿no? Porque viene muy, muy interesante la charla, es que ese ternero convalidado a 120, 125 pesos no va al corral, que ese ternero va a un proceso productivo más largo en base fundamentalmente a recría campo con suplementación, me imagino, en esta época del año. Sin ninguna duda, Silvio, sin ninguna duda. No hay forma de admitir un negocio pagando ese precio del ternero para ir a hacer un animal gordo, ponerle 120, 130 kilos en un corral y generar un quebranto de compraventa tan grande, porque de acá a 2 o 3 meses, ¿quién se puede imaginar que en el mercado interno podamos estar vendiendo a valores superiores a los que tenemos hoy? En un país que está cada vez con menos poder adquisitivo, más allá de la emisión que tengamos. Entonces, quien está pagando eso está mirando con faros mucho más largos. ¿Qué compra el feedlotero? Y compra lo que hablábamos hoy, compra una ternera que la puede conseguir de calidad 7, 8 puntos, que la puede conseguir más barata, un ternero overo que está generando muy buenos resultados, es el único que tiene compraventa favorable, positivo, o sea, favorable, como hablamos anteriormente, alguna vaca de engorde, pero evidentemente el ternero macho de 120, 130 pesos, es imposible generar un negocio corto adentro de un corral sin perder muchísima plata. Entonces, acá hay 2 cosas. Una es que ese desajuste que tuvo el ternero de invernada respecto al gordo responde a factores que van más allá de lo técnico en ganadería. Es decir, no responden al negocio ganadero. Con un gordo en baja, el ternero nunca podría subir en la magnitud que subió. ¿Qué elementos tiene la persona que compra o el empresario que está comprando ese ternero? El primero es quedar cubierto en cabezas, quedar cubierto en patas, porque si estoy vendiendo una jaula de gordo, quedarme con pesos en Argentina, como hablamos antes, con la cantidad de emisión que hoy tenemos y con la posible inflación que eso va a generar, es muy difícil. Ir al dólar, cada vez más cepo de todo tipo,
Entonces no le queda otra que convalidar los precios del mercado. Y eso hizo levantar el precio de la invernada. Es el único factor que lo puede llegar a explicar. Ahora bien, dicho eso, y sin hacer futurología, lo que sí sabemos por series históricas que manejamos es que, por ejemplo, el precio del novillo, cuando comparamos marzo respecto a marzo del año anterior, en una serie histórica de 10 años, de los últimos 10 años, el incremento en promedio fue del 36%. Es decir, si nosotros vemos qué precio tenía el novillo en marzo de este año y proyectamos y tomamos el valor promedio, podemos pensar que podría valer un 36% más en marzo del año que viene. Eso obviamente, el 36% es promedio. Hubo años donde aumentó prácticamente nada, 2 o 3%, y hubo años donde aumentó un 80%, siempre hablando de valores corrientes. ¿Y eso por qué? Porque justamente en Argentina, como hemos tenido en 10 años muchas devaluaciones, los años donde se ha devaluado fuertemente, termina corrigiendo un poco más tarde el precio del gordo y normalmente ajustan los meses de menor oferta que se dan a partir del mes de marzo o abril. Entonces, ahí hay un elemento que uno podría decir, bueno, evidentemente, si yo hoy estoy pagando un ternero 120 pesos, la cuenta con un gordo de 95 no me da, pero la expectativa de que el precio suba es bastante alta. Y el otro punto, que no es menor, es que hemos hecho también y hemos corrido desde el año 2010 a la fecha, son también 10 años, cómo ha evolucionado el tipo de cambio, ¿sí? Es decir, cuánto valía un dólar en enero del 2010 y cuánto valía un novillo en el enero del 2010, y lo que hemos visto es que la hacienda aumentó en mayor proporción que lo que aumentó el tipo de cambio. Por ejemplo, en el caso de un novillo gordo aumentó un 2.200% desde enero a la fecha, desde enero del 2010 a la fecha, y el tipo de cambio aumentó un 1.700%. Eso da alguna pequeña aliciente de decir, bueno, es verdad que el novillo puede aumentar, pero también es verdad que durante los últimos 10 años, y digo los últimos 10 años porque es cuando básicamente terminaron los cierres. Las restricciones a las exportaciones, fundamentalmente. Las fuertes restricciones a las exportaciones, exactamente, y todo el manoseo que se hizo sobre el sector agropecuario en general y ganadero en particular. A partir de ese momento es como que el novillo ha tenido un despegue y eso generó una brecha de suba mayor a la que tuvo el tipo de cambio. Son dos alicientes que podemos tener, no sabemos lo que va a pasar para adelante, porque no sabemos con qué mundo nos vamos a encontrar cuando vendamos los novillos gordos, pero sí hay dos factores que son bastante auspiciosos y que podrían llegar a justificar a quien hoy pague el ternero lo que lo está pagando. Impecable como siempre, nos quedamos casi en silencio, toda tu charla como en misa, Sebastián. Gracias por este contacto, saludos a Juan y nos hablamos pronto. Abrazo a la distancia. Cómo no, muchas gracias a vos, Silvio, a toda la audiencia de ustedes y estamos en contacto para lo que necesiten.